Bien, hermanos, sean entonces todos bienvenidos a una clase más. Hoy nos convoca, ya estamos en los últimos temas del curso de apologética. Hoy nos convoca el tema de el falso ecumenismo. Y para esto nos acompaña la hermana Ana Pastora, quien se está estrenando esta noche como predicadora en el curso de apologética, a la cual le damos la más cordial bienvenida. Para empezar, ¿cómo se debe entonces la hermana Stephanie? Steph, si estás por ahí, tal vez nos puedas ayudar con la oración de inicio. Hola, claro Hola. que sí. Muy buenas noches, queridos hermanos, y bienvenidos a los que en su momento se nos van a unir reproduciendo el video que va a quedar en las redes sociales. Bueno, vamos a ponernos en la presencia del Señor para que las cosas sean ofrecidas a Él y por lo tanto sean de provecho para todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre celestial, Dios trino y uno, Señor, nuestro Creador, nuestro Padre bueno, Abba Padre. Te damos gracias porque eres un Dios de amor y misericordia. Te damos gracias porque aún en los momentos más duros para el mundo, tú vienes, Señor, siempre acompañándonos con tu amor. Tú vienes a mostrarnos todo ese amor infinito y eterno que tienes para nosotros. Permítenos, Señor, tomar estos espacios para tu honra y gloria. Permítenos catequizarnos, catequizar nuestra alma, crecer, Señor, crecer espiritualmente, no solo para nuestro provecho, sino, Señor, para poder amar al prójimo como tú has mandado que lo hagamos de forma sincera. Estos espacios, Señor, que tomamos en medio de nuestra rutina, muchas veces ajetreada, muchas veces llenas de muchas cosas por atender, queremos que sea una paz para nuestra alma y que realmente con humildad abramos nuestro corazón a ti, Señor. Desplázanos de nosotros mismos para llenarnos de ti, Cristo Jesús. Permítenos realmente tomar este tiempo para provecho espiritual de nosotros y por ende que sea provechoso para quienes nos rodean. Ayúdanos a entender cada tema, sabiendo que tú eres el que está tomando control. Bendice a Ana Pastora, que el día de hoy es tu servidora, Señor, y va a darnos esta enseñanza de falso ecumenismo. Y ayúdanos a luchar contra el relativismo, contra los afectos, no querer pensar como los demás piensan para no generar conflicto, no, Señor. Y tampoco se trata de generar un conflicto y una contienda, se trata de serte fiel a pesar de cualquier afecto humano, Señor, el primero eres tú. Toma control de nosotros, donde sea que nos encontremos, en los países que nos hacen el honor de acompañarnos, Señor. Y especialmente toma control, Señor, de estas catástrofes que están sucediendo a nivel de la naturaleza, para que estos huracanes, estas tormentas, Señor, cesen y nuestros hermanos afectados puedan encontrar con la ayuda del prójimo y la solidaridad un nuevo comenzar. Te pedimos, Señor, que tomes control de este curso, del ministerio, de todos los que estamos aquí y nos encomendamos a nuestra mamita María para que ella con su manto maternal y su amor divino nos ayude a poder ser como ella, verdaderos cristianos que entregan su vida a Cristo. Amén. Vamos a finalizar con esta oración a nuestro santo patrono, San Francisco de Sales. Dice así: Glorioso San Francisco de Sales, vuestro nombre porta la luz del corazón más afligido. Vuestras obras destilan la selecta miel de la piedad. Vuestra vida fue un continuo holocausto de amor perfecto, lleno del verdadero gusto por las cosas espirituales y del generoso abandono en la amorosa divina voluntad. Enséñame la humildad interior, la dulzura de nuestro exterior y la imitación de todas las virtudes que has sabido copiar de los corazones de Jesús y de María. Amén. Bien, hermanos, para continuar entonces con la clase de esta noche, vamos a recapitular rápidamente cuáles son las reglas del juego. Lo primero, como siempre, ¿verdad? Tener por favor los micrófonos y las cámaras apagadas. Esto para hacer un mejor uso del ancho de banda del internet
en especial aquellos hermanos que tal vez se conectan a la clase utilizando internet celular en zonas donde el internet no esté muy bien por estos días. A los hermanos centroamericanos sabemos que por estos días nos está afectando también un fenómeno natural. Entonces, esto afecta también las telecomunicaciones. Entonces, por favor, tener los micrófonos y las cámaras apagadas para disminuir el consumo del internet. Preguntas al chat. Esta noche nos van a acompañar junto con la hermana Ana Pastora, que ahorita le voy a pedir si puede abrir la cámara para que los hermanos la conozcan. Junto con la hermana Ana Pastora nos van a estar acompañando los hermanos Irwin y Stephanie. Nos van a estar apoyando en el chat, bueno, en los chats, perdón, en el chat de Meet y en el chat de WhatsApp. Entonces, preguntas por el chat. Ser corteses, damos siempre la bienvenida a la sana discusión, pero esta noche no es un foro. Para eso damos la opción de que si alguien desea continuar la conversación, lo puede hacer el domingo, si el Señor así nos lo permite, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, hora de Costa Rica. Pero estamos introduciendo una quinta regla. Para participar en el chat del domingo es muy importante haber escuchado previamente el tema. Esto porque dos razones. La número uno, puede ser que lo que pregunte en el chat ya haya sido previamente abordado en la clase de esta noche. Y punto número dos, la idea de abrir el chat el domingo no es para volver a repetir todo el tema, es solo para evacuar algunas dudas, preguntas o consultas que tal vez en este momento, como el tiempo es más limitado, pues no se abordan en su totalidad, o algo que a alguien no se le ocurrió en esta noche. Siguiente punto, Jehová. Como ustedes recordarán, los cristianos católicos no hablamos de Jehová, hablamos de Yahvé. Sin embargo, en algunas ocasiones y de forma intencional, utilizamos traducciones de la Biblia protestante. Esto para enfatizar que tal o cual enseñanza no es solo porque aparece en una Biblia católica, sino que inclusive hasta en las propias Biblias no católicas aparece tal o cual enseñanza. Entonces, para señalar que tal texto es tomado de una Biblia protestante, es que mantenemos la palabra Jehová. Pero entonces nada más para aclarar y que nadie se me escandalice. Finalmente, recordarles, estamos a 3 clases de finalizar el curso de Apologética 1. Si después de todo el curso no se acordaron de absolutamente nada, acuérdense que yo siempre les llamé al menos a que Cristo nos ha llamado a ganar almas y no a ganar discusiones. Y finalmente, la hermana Stephanie nos tiene un anuncio comercial. Steph. Bueno, sí, gracias. Guay, no estoy viendo la pantallita, pero según lo vimos anteriormente, Ujú. recordarles a los hermanos que el servicio del Ministerio de Apologética San Francisco de Sales es un servicio gratuito que hemos querido dar como dice la palabra, lo que gratis se da, gratis, lo que gratis se recibe, gratis se da. Sin embargo, ahora con el tema de lo que son cursos virtuales y demás, sí necesitamos mantener algunos gastos de lo que son las páginas de internet, por ejemplo, del servidor, que también se le llama el host. Y es por eso que, a pesar de que los cursos son gratuitos, sí los invitamos a quienes pudieran realizar alguna ofrenda voluntaria a través de Simpe Móvil para nosotros poder pues, dar el mantenimiento que, bueno, al menos con el host nos cobran por mes y hay algún costo anual también para mantener pues el servicio activo, ¿verdad? Entonces, quienes estén ubicados en Costa Rica y tengan a bien poder dar alguna ofrenda voluntaria, lo que puedan por Simpe Móvil, lo pueden hacer en el número 7104-6658. Pero también algo que sucedió muy lindo es que este curso, sin que lo hubiésemos pensado así,
se internacionalizó y tenemos hermanos de otros países que nos hacen el honor de acompañarnos y también utilizar el material del ministerio para la evangelización gratuita. A ellos le hemos podido abrir una opción con PayPal. Entonces también quienes tengan a bien poder dar alguna contribución voluntaria a este ministerio para seguir realizando lo mismo, de verdad se los agradecemos. Dios sabe, Dios es testigo que esas ofrendas son para mantener los sitios web al día, ¿verdad? Entonces, si ustedes pudieran, sea por Simpe Móvil o si pueden hacer por PayPal alguna donación, es con este fin. Así que muchísimas gracias y ahí les dejamos la invitación. Gracias, Steph. Y ahora voy a pedirle a la hermana Ana Pastora si puede abrir su cámara un momentito para que los hermanos la puedan conocer. Estoy. Aquí estamos, Weller. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Ana Pastora Soto. Hoy, con la bendición de Dios y la iluminación del Espíritu Santo, vamos a compartir un poquito sobre lo que es ecumenismo. Espero poderme comunicar lo mejor posible con ustedes y que ustedes puedan captar un poco del mensaje que yo les quiero dar. Muy agradecida que estén escuchándonos y que estén participando esta noche con todos nosotros. En el ministerio se los agradece de todo corazón. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Ana. Sí, pasamos entonces ahora al PowerPoint y empezamos. ¿Sí? Hoy vamos a hablar sobre falso ecumenismo. Vamos a comentar un poquito de lo que es ecumenismo, que es el conjunto de actividades de la Iglesia en busca de restablecer la unidad plena de todos los cristianos, quienes son bautizados y creen en la Trinidad, quienes aceptan a Cristo como Dios y Señor. Esto lo vemos en el Utatis Redintegratio de capítulo 4, 1. El punto 1 del capítulo 4. El ecumenismo, esto fue impulsado en el Concilio Vaticano II, del 11 de octubre del 62 al 8 de diciembre del 65, impulsado por San Juan XXIII y finalizado por San Juan Pablo VI. San Pablo VI, perdón. Como para conocer un poquito, recordemos que San Juan XXIII fue canonizado, santificado en abril del 2014 y San Pablo VI se canonizó en octubre del 2018. Esto es para que tengamos un concepto general de quiénes fueron los propulsores del Concilio Vaticano II. ¿Qué se pretende? ¿Qué se pretende? Se pretende, con las actividades ecuménicas, superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía, en orden a la unidad de la una y única Iglesia. Esto lo vemos en Unitatis Redintegratio, el capítulo 1, capítulo 4.1. Está dirigido a todas las personas, a todos los fieles de la Iglesia. Es una exigencia de la misión de la Iglesia de conducir a los hombres a la salvación, predicando el Evangelio y proporcionando los medios de santificación, porque la unidad de los cristianos es necesaria
para que el mundo crea en Jesucristo y también porque la Iglesia ha de ofrecer a los mismos cristianos separados la plenitud total de los medios salvíficos. Lo vemos, esta descripción, en Unitatis Redemptoratio, en el capítulo 3.1. Se pretende que todos los seres humanos, católicos, creyentes de Cristo, formemos una sola iglesia, creamos en Cristo, creamos en la Trinidad, y que no nos basemos y que no utilicemos criterios personales ni que convoquemos a ideas propias, que nos basemos en los evangelios. El término ecumenismo proviene del latín eucumenicus y del griego oikomenikos, y que esto a su vez de oikoumene, y significa lugar o tierra poblada como un todo, que es lo que busca el mensaje de Jesucristo, que seamos uno solo, como son ellos Padre, Hijo y Espíritu Santo. El verdadero ecumenismo no puede darse sin la conversión interior. No podemos ser ecuménicos si cada uno pensamos diferentes y creemos diferentes. Ejemplo de ecumenismo. El significado de ecumené comenzó a tornarse decididamente positivo cuando Constantino I el Grande convocó el primer concilio ecuménico de los cristianos en Nicea en el año 325 después de Cristo, con la participación de obispos de todo el eucomene. Así se creó un vínculo entre el concepto de universalidad de la Iglesia, es decir, sin exclusiones, y el término ecuménico eucomene. Esto fue aceptado tanto por la Iglesia Católica como por la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Copta, la Iglesia Luterana y la Iglesia Anglicana. El origen del ecumenismo actual. En 1908, Spencer Jones y Paul Watson, dos episcopalianos estadounidenses, lanzaron a Church Unite Octava, la octava de la unidad de la Iglesia, que tuvo una excelente acogida inicial en el mundo anglicano. 9 meses después, el pastor Paul Watson se convirtió al catolicismo. En 1910 se realizó la Conferencia Misionera Mundial en Edimburgo, considerada el punto de partida oficial del movimiento ecuménico. Conclusiones del Concilio Vaticano II. Buscó promover la restauración de la unidad entre los cristianos, pues única es la Iglesia fundada por Cristo, Señor. Aun cuando son muchas las comuniones cristianas entre los hombres, como la herencia de Jesucristo, todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. División que repugna a la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la difusión del Evangelio por todo el mundo. ¿Quiénes participan del ecumenismo? A muchas almas dispersas por el mundo, incluso entre los hermanos separados, ha surgido por el impulso del Espíritu Santo un movimiento para restaurar la unidad de todos los cristianos. En este movimiento ecuménico participan los que invocan al Dios Trino y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo hacen reunidos
en la asamblea donde conocieron el evangelio y a las que cada grupo llama iglesia suya y de Dios. Casi todos, aunque de modo diverso, suspiran por una iglesia de Dios única y visible, que sea verdaderamente universal y enviada a todo el mundo, para que el mundo se convierta al evangelio y se salve para gloria de Dios. Tenemos que, Jesucristo nos dice en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Tenemos la universalidad. La Iglesia Católica, porque Cristo dejó una sola iglesia. Los hermanos separados dividen al Cristo, a las iglesias. Ellos dicen que todas las iglesias son iguales, pero no es cierto, porque Cristo es uno solo. Entendamos y sabemos todos, de hecho, que la iglesia, el cuerpo de Cristo es la iglesia, y Cristo no se divide, es uno solo, es la iglesia, es universal, es la Iglesia Católica. La iglesia de Cristo es una sola. La actividad ecuménica parte de la certeza de fe de que solo hay una verdadera iglesia. La iglesia es una debido a su origen. El modelo y principio supremo de este misterio es la Trinidad, la unidad de un solo Dios, Padre e Hijo y el Espíritu Santo, en la Trinidad de personas. Lo vemos en Juan 17:21. Todos son uno. La iglesia es así una por su origen. Unidad de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Su fundador, que fue Cristo, su alma es el Espíritu Santo. Eso lo podemos leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 803, en Unitatis Redemptoratio, número 2. Aquella unidad que Cristo concedió desde el principio de la Iglesia Católica, creemos que subsiste indefectiblemente en la Iglesia Católica y esperamos que crezca hasta la consumación de los tiempos. Cristo da permanentemente a su iglesia el don de la unidad, pero la iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo. Lo leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 820. Jesucristo nos dice en Juan 17, 20, 21, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí podemos ver, siempre todo se basa en lo mismo. ¿En qué es lo mismo? En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que seamos uno, que no nos dividamos. El ecumenismo busca eso, que nos unamos, que seamos todos los cristianos, los que creemos en Cristo, los que nos bautizamos en la Trinidad, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que nos conformemos en uno solo para que formemos la iglesia universal, la iglesia de Cristo. En 1 Corintios 1:10, San Pablo nos dice, les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones.
que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que dejemos el proselitismo, que no tratemos de convencer a grupos, a seguidores, para llevarlos a agrupaciones con nuestros propios criterios independientes, alejándonos del mensaje del Evangelio. Y el Evangelio nos dice que busquemos la unidad, que seamos uno solo, que seamos hermanos y que sigamos a Cristo. Ese es el mensaje del verdadero ecumenismo. En Efesios 4, del 3 al 6, encontramos que San Pablo nos dice, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo, un solo espíritu, como una es la esperanza a que han sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, que actúa por todos y está sobre todos. Esto es nuestro criterio. Tenemos que tener un criterio abierto a Dios, creyendo en el mensaje, porque Él es el Todopoderoso. Él es el que nos crió, es nuestro Padre. Tenemos el mensaje del Evangelio, y los Evangelios fueron hechos por personas santas escogidas por el Santo Padre Eterno, que mandó a su Hijo para salvarnos y para darnos su mensaje, y luego el Espíritu Santo para que nos defienda. El Espíritu Santo, el Paráclito, es nuestro defensor. Es como el abogado de la tierra, de los humanos. De aquel que cree en Dios, buscamos al Espíritu Santo y Él nos ilumina. Seamos hijos verdaderos de Dios, creyendo firmemente en su palabra. En Romanos 16, 17, San Pablo nos dice, guárdense de los que suscitan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que han aprendido. Apártense de ellos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que cuando vienen aquí los protestantes, los hermanos separados, no deberíamos escucharlos porque somos débiles, no estamos muy preparados, no estamos muy capacitados para defendernos. El católico no es un seguidor fiel de Cristo que lee mucho la Biblia y aprende mucho y se integra mucho a la Biblia. No tenemos esa visión de estudio, lamentablemente, pero eso es lo que quiere el ecumenismo, que nos unamos, que creamos en Dios. El ecumenismo busca que todos seamos hermanos, que creamos en Jesucristo, que creamos en la Trinidad, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, que seamos bautizados, que no nos alejemos de la palabra de Dios, que no busquemos en otros lo que tenemos en la iglesia. Por eso nos dice, guárdense de los que suscitan divisiones y escándalos. Apártense de ellos. Mantengámonos firmes en nuestra fe, que Dios es nuestro Padre y Cristo es nuestro Salvador. En Colosenses 2, 6, 8 y 7, 15 encontramos por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Cristo vino a darnos todo. De hecho, murió por todos. Aquel que cree en Cristo tenga fe en su Hijo y tengamos fe en el Espíritu Santo que vino a salvarnos, que vino a defendernos del mal. Seamos seguidores de la verdadera iglesia, seamos seguidores de la palabra de Cristo, del mensaje de Dios, que es la iglesia católica, la iglesia universal, la que todos somos uno en el nombre de Jesucristo. Colosenses 2:8. Tenemos
que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Como vemos aquí, tanto el 7.15 como el 2.8 son tomados de la Reina Valera para que veamos que ellos mismos tienen la descripción y creen que es Jesucristo. El problema de ellos es que no aceptan la Santísima Trinidad. Y eso es lo que buscamos. Ahora veremos qué es el falso ecumenismo. Ya vimos lo que es ecumenismo. Que buscamos el ecumenismo, buscamos la unión, buscamos creer en Dios, en la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la unión de los hermanos, en que la iglesia es una sola, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que en Cristo es uno solo, que no se parte. Por lo tanto, la iglesia no puede estar dividida. El falso ecumenismo. La mayoría de los ecuménicos evangélicos presentan un evangelio diferente, emocional y sensacional. Este plan enseña que primero se debe reconocer nuestra condición de pecador perdido, que debemos arrepentirnos, pedir el perdón de Dios y depositar nuestra confianza absoluta en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Como resultado, ganan la salvación, deben mantener la sana doctrina, sin dejar de congregarse con fidelidad, sinceridad y obediencia a Dios. Algunos errores fundamentales del falso ecumenismo. Trastornar la constitución divina de la iglesia, considerándola como dividida, integrada por varias comunidades o comuniones distintas, coincidentes solo en algunos puntos de doctrina, cada una con los mismos derechos que las demás para ser considerada como la verdadera iglesia de Cristo. Eso no puede ser, no es posible. Ya vimos que la iglesia es una sola, es el cuerpo de Cristo. Nos basamos en que es el cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo no puede estar dividida, es universal, es católica. Como punto 2 vemos que considerar que la unidad de la iglesia es solo un ideal lejano, es decir, que la iglesia nunca ha sido y aún no es una, totalmente falso. Ya vimos lo que dice en Juan 17:21, que es totalmente lo contrario y es la palabra de Dios. Punto 3. Promover un falso concepto de unidad, una cierta comunidad de creencias y un cierto intercambio de caridad fraterna. Que seamos, que nos comuniquemos, que seamos amigables, que no peleemos. No entiendo por qué se me pasa. Como punto 4, tenemos que ante la falta de acuerdo en las doctrinas, basan la unidad solo en la caridad fraterna, la cual por sí misma provocaría una evolución interna hacia la unidad en la doctrina. Aquí el proselitismo se daría muy abiertamente y eso no podría ser. El relativismo de las verdades fundamentales, esenciales y accidentales. ¿Cómo no puede ser de relativismo? No podemos, el punto 5 nos dice que ganemos criterios de personas, a nuestro criterio, ganemos personas, ganemos adeptos para llevarlos a nuestro criterio, a nuestros grupos, de acuerdo a nuestros propios criterios, a nuestras propias ideas. Y no es así, porque para eso tenemos el Evangelio, tenemos el mensaje de Dios y Dios es el Padre, es el perfecto. Jamás puede una persona, un hombre, ser superior a Dios. Jamás puede superar
el mensaje de Dios. Punto 6. Rechazan decididamente cualquier autoridad real de la Iglesia Católica. Esto es, ellos no aceptan al Papa. El Papa es nuestro último Pedro, nuestro director, nuestro guía. Es el pastor de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Cristo. Él es el seguidor de Pedro. Se oponen al primado de Pedro, donde sabemos que el primado de Pedro, Dios nos dejó a Pedro como nuestro guía. Podemos ver que en Mateo 16, 18, Jesucristo nos dice, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerla. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. También podemos ver, ¿se acuerdan cuando le preguntó en Juan 21, 15, 17, ¿me amas, Pedro? Y en 3 ocasiones Pedro le dice que sí te amo. Pero él le pregunta por tercera vez. Jesucristo deja a Pedro como nuestro Papa, como nuestro pastor, como nuestro guía. Y los del falso ecumenismo no aceptan el primado de Pedro. Ellos no aceptan que sea nuestro pastor. Como punto 8, no hay unidad entre ellos y no aceptan la unidad con los católicos. Diálogo con la Biblia. Ellos presentan una Biblia incompleta. Ellos no tienen 7 libros. Los libros deuteronómicos. ¿Se acuerdan? Deuterocanónicos, perdón. Los libros deuterocanónicos son los libros del Antiguo Testamento que se consideraron en su momento de dudosa autenticidad y que luego se incorporaron como parte del canon de la Iglesia Católica. Ellos no tienen estos 7 libros. Estos 7 libros son Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda Macabeos, Baruch, Sabiduría y Eclesiástico. Los del falso ecumenismo no ceden a que se es salvo solo por la fe. Es imposible. Ellos dicen, si yo creo, ya soy salvo. Si yo creo, yo ya tengo ganado el reino del cielo. Si yo creo, ya voy a ir a la casa eterna. Pero no es así. No solo la fe es suficiente. Las obras son muy necesarias para ser salvos. Punto 11 tenemos, muchos creen que todas las iglesias son iguales. Y como lo dijimos anteriormente, eso no es posible. Las iglesias no son iguales. No todas las iglesias creen como el mensaje de Cristo es abierto. No todas las iglesias creen en la Santísima Trinidad. No todas las iglesias aceptan a la Virgen Santísima como pura, santa. Muchos creen que todas las iglesias son iguales. No es posible. La Iglesia Católica es la única iglesia de Cristo. Es el cuerpo de Cristo y es indivisible. Ellos aceptan el ecumenismo, pero tienen sus reservas, sus salvedades. Proselitismo, dicen dialogar, pero tiran la red. No aceptan los sacramentos. Ellos no aceptan el bautismo católico, el matrimonio, es igual, la Eucaristía. No aceptan la Santísima Trinidad. Aquí les presentamos las Biblias católicas. La Biblia son la Biblia latinoamericana de varias épocas y también la Biblia de Jerusalén. Esas son las Biblias católicas, las aceptadas por la Iglesia Católica.
Todas las Biblias católicas tienen deuterocanónico. Las Biblias católicas deben de tener 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Los evangélicos dicen que la Iglesia Católica, los católicos, le sumaron 7 libros a la Biblia, y no es cierto. En realidad le sumamos 27 libros. Aquí hay términos, definiciones de imprimatur, que significa se puede imprimir, y nihil obstat, que significa sin errores. Aquí presentamos Biblias ecuménicas. Todas se llaman Santa Biblia en sus diferentes presentaciones. Muchos y graves errores de las Biblias ecuménicas. Por ejemplo, la versión popular dice: cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Pero no vivieron como esposos hasta que ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús, su hijo. Algunos manuscritos incluso dicen su primer hijo. Se están poniendo a dudas y en tela de juicio la virginidad de la Santísima Virgen. ¿Dónde está el ecumenismo? Nosotros creemos que la Santísima Virgen es virgen durante, antes y después del parto. En las Biblias católicas, el mismo versículo de la Biblia versión latinoamericana, podemos leer que cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa, y sin que hubiera tenido relaciones, dio a luz a un hijo, al que puso por nombre Jesús. El mismo versículo también lo encontramos en la Biblia versión Jerusalén. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Otras Biblias ecuménicas muestran en las primeras páginas la aprobación del CELAM, Conferencia Episcopal Latinoamericana, del año 1979. Desde ese año no han sido revisadas, y los errores que muestran estas Biblias son muchos. No se encontrarán pasajes famosos como los que presenta la Biblia católica. Por ejemplo, el anuncio del ángel a María en Lucas 1, 26, 38. La alabanza de Isabel a María en Lucas 1, 40, 45. A Jesús dejando a Pedro como pastor en Juan 21, 15, 17, que ya leímos. A Jesús dándole el poder a los apóstoles de perdonar los pecados. Lo podemos leer en Juan 20, 22, 23. Aunque algunas Biblias presentan un glosario convenientemente para ellos, tampoco encontraremos las palabras fracción de pan, domingo, reconciliación, virgen. Venden una versión diferente a la aprobada por el CELAM y solo le anteponen la página que muestra la aprobación del CELAM. Resumimos los principios ecuménicos. Aceptarse unos a otros como hermanos y hermanas. No hacer diferencias, ¿verdad? Comprender que existen diferencias importantes entre nosotros, pero que todos somos hijos de Dios. Ser fieles a la iglesia y a lo que ella cree. No tener nuestras propias doctrinas. Recordar que nos unen más cosas de las que nos separan. Creemos en Cristo. Amarse unos a otros. El signo del verdadero cristianismo. El evangelio que nos dejó Cristo. Escucharse unos a otros. Arrepentirse por el escándalo de nuestras divisiones. Hacer juntos lo más que podamos. Finalmente, no olvidar nunca que Jesús
y el Padre quieren la unidad y que es una obra del Espíritu Santo. Esos son los principios ecuménicos. Como conclusión, tenemos que para muchos la única opción pastoral en relación con la secta es el ecumenismo, lo cual, en vez de ayudar a frenarlo, lo ha acelerado. La razón es muy sencilla, puesto que mientras el ecumenismo está a favor del diálogo y el de la unidad, las sectas están a favor del proselitismo y la división como algo normal dentro del cristianismo. ¿Cómo sabemos que estamos en un grupo ecuménico correcto? Tenemos que creemos en una unidad católica que no se separe de los ideales de la Iglesia, que no haya palabras, juicios ni acciones que vayan en contra de los hermanos. Creer que la santidad, Santísima Trinidad, Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La existencia del bautismo trinitario y un mensaje evangélico basado en los evangelios. No salirse ni poner ideas propias con sentidos de proselitismo. O sea, que no nos empeñemos o nos afanemos en convencer a seguidores o partidarios para una causa o doctrina con nuestros propios criterios e ideas. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1285, encontramos que todo confirmado debe entender y defender la fe con sus palabras y obras. Por eso, hoy en día, junto al ecumenismo, no debe faltar nunca la apologética, aplicada e impartida en todos los niveles pastorales de la Iglesia, parroquias, movimientos, ministerios, seminarios e institutos. Eso es todo por esta noche, por mí, en lo que a mí respecta. Espero que haberles transmitido algún mensaje que ustedes hayan captado la idea general del ecumenismo y del falso ecumenismo. Y también la idea de que se pretende en el Concilio Vaticano II que busquemos la unidad, que formemos una sola iglesia y que seamos todos hijos de Dios, reuniéndonos y formando la iglesia que es la iglesia de Cristo, que creemos en Jesús como nuestro Salvador, en Dios Padre eterno y en el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como una Trinidad. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Ana Pastora. Irwin, ¿querías decir algo? Sí, buenas noches, hermanos. De verdad que pues un placer. Gracias a doña Ana Pastora por el tiempo, por la que nos brindó el día de hoy. Quería empezar a hacer un resumen tal vez de todo lo que aquí ya explicó Ana Pastora. Voy a hacer una pregunta a los hermanos. ¿Qué, digamos, el diálogo con testigos de Jehová sería un diálogo ecuménico? Que me responda sí o no. No. ¿Quién me dice no? Luis Giovanni Cubillo Araya. Ok, a ver, dígame, cuénteme, ¿por qué no? Porque ellos no son pseudo cristianos, no son cristianos exactamente, entonces caen en otra dimensión de un diálogo interreligioso, ¿no? Exactamente. Básicamente lo podemos resumir, todo lo que explicó Ana Pastora, lo podemos resumir en 3 puntos. Que lo apunten por ahí. Perdón, y no creen en la Santísima Trinidad. Exacto, a eso voy. Podemos resumir, la Virgen María. A Dios completo, ellos lo consideran como un superhombre, un hombre especial, pero que no es Dios. Dicen que perfecto. No saben lo que dicen, están locos. Vamos a ver. El ecumenismo lo podemos resumir en 3 puntos. Todo lo explicado hoy lo resumimos en 3 puntos. Punto 1. ¿Cómo
tenemos un diálogo ecuménico. 3 puntos. Seamos con personas que crean en la Trinidad, como dijeron ahora. Punto 1. Punto 2. Hayan recibido un bautismo trinitario. Evidentemente, si creen en la Trinidad, van a recibir un bautismo trinitario. Punto 2. Y punto 3, basados en el mensaje evangélico. En el mensaje evangélico de Jesucristo que vino por medio de la María. No necesariamente creen que sea una virgen, ¿verdad? Sabemos que los denominaciones cristianas no creen en eso, pero que sea el mensaje evangélico, que Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, murió y resucitó, ¿verdad? Entonces, basados en esos 3 puntos es que podemos decir que estamos haciendo un diálogo ecuménico con otras denominaciones cristianas. Si el otro no cree en alguno de estos 3 puntos, no es un diálogo ecuménico, ¿ok? Es un diálogo interreligioso, ¿verdad? Pero no es un diálogo ecuménico. Son esos 3 puntos vitales para decir estamos haciendo un diálogo ecuménico, ¿ok? Entonces, por eso hacía la pregunta. Entonces, Testigos de Jehová no es diálogo ecuménico porque ellos no son cristianos. Mormones no son cristianos, ¿ok? Entonces, eso es muy importante para que tengamos claro que el diálogo ecuménico se realiza basado en esas 3 características primordiales, ¿ok? Y lo segundo que quería aportar es el Unitatis Redintegratio que mencionaba Ana Pastora. Dice algo fundamental en la forma de expresar y exponer la doctrina, en numeral 11. Dice que el hecho de hacer un diálogo con los hermanos no católicos, ¿verdad? No quiere decir de ninguna manera, y eso es aclarado y en rojito, de ninguna manera, ¿verdad? De que se pueda hacer un falso irenismo. Es decir, que nosotros, por mantener la amistad, por tener un diálogo, como decía en la presentación de la pastora, una fraternidad ahí con el otro y que nos llevemos bien, entonces yo evito explicar con total claridad la pureza de la doctrina católica. No es posible. A la hora de hacer una exposición, a la hora de hacer un diálogo ecuménico, no podemos de ninguna manera, y otra vez en negrita y subrayado, de ninguna manera oscurecer la genuidad, de manera genuina y verdadero, el sentido católico de nuestra exposición. Bien, entonces eso es muy importante porque muchas personas que han estado en grupos, entre comillas, ecuménicos, resulta que entonces van a orar. Bueno, sí, oremos, pero el Ave María no lo diga, ¿verdad? Porque aquí hay que respetar, entonces el Ave María no lo diga. Entonces estamos en un grupo ecuménico, pero entonces no se persina, porque estamos en un grupo ecuménico, ¿verdad? Esos no son grupos ecuménicos, eso es falso ecumenismo, porque en un grupo donde se impida exponer con total claridad y con total genuidad nuestra fe católica, no es un grupo ecuménico. Además de que el ecumenismo lo que busca es la unidad, como decía Ana Pastora, la unidad en la única iglesia que es la Iglesia Católica. Y eso es lo que busca el ecumenismo, acercar a aquellos cristianos que crean en esas 3 características a nuestra Santa Iglesia. Benedicto XVI decía algo muy interesante, hermanos, y se los dejo por ahí para que vean. Benedicto XVI decía que el movimiento ecuménico, Benedicto XVI es una persona, bueno, con una sabiduría extraordinaria. Y Benedicto XVI decía algo muy importante. Benedicto XVI decía que el movimiento ecuménico busca, o lo que busca el movimiento ecuménico es que el hombre encuentre la verdad, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Que el hombre encuentre la verdad a través de la palabra de Dios. Y entonces mucha gente no entendía esta frase y decía, pero suena muy relativista, porque yo no soy católico, voy a un movimiento ecuménico y yo tengo mi verdad, ¿verdad? Relativismo, que decía ahora la pastora, eso es relativismo, yo tengo mi verdad y mi fe es esta.
Y el otro decía, bueno, no, es que yo soy bautista y yo soy, no sé, luterano y yo, no, entonces mi verdad no es diferente a la Iglesia Católica. Y podría esta frase de Benedicto decir, muy relativista, pero no, es que Benedicto no solo es muy inteligente, sino que es una persona con una sabiduría que dice las cosas, pero al punto sin ofender a nadie. Esa es la sabiduría, ¿verdad? Él es muy inteligente, pero también es sabio. Entonces, en su sabiduría él dijo algo sin ofender a nadie. Y eso que dijo es tan cierto y todo el mundo, hasta los no católicos, le aplaudían, ¿verdad? Por lo que dijo, ¿verdad? Pero lo que él está diciendo es exactamente, resume lo que es el movimiento ecuménico, porque el hombre busca la verdad a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y que eso es el movimiento ecuménico. Si nosotros nos vamos a Timoteo, 1 Timoteo 3, 15 y 16, ¿qué dice? Y lo vimos en el tema de la sola escritura. Dice que, ¿dónde está la columna y fundamento de la verdad? En la iglesia. Entonces, si el columna y fundamento de la verdad está en la iglesia, ¿no? Y el hombre busca esa verdad, ¿dónde la va a encontrar? En la iglesia. ¿En cuál iglesia? En la iglesia que fundó Pedro, ¿no? Entonces, y a través de la escritura la va a encontrar esa verdad en la iglesia que fundó Pedro. Eso fue lo que dijo el Papa. Claro, no lo profundizó así porque seguramente los no católicos no le hubieran gustado, pero él resume el movimiento ecuménico de una manera muy sabia, ¿verdad? Diciendo esto. El movimiento ecuménico es la búsqueda del hombre de la verdad por medio de la Sagrada Escritura. Y claro, si usted realmente estudia la Escritura como debe ser, encuentra la verdad. ¿En dónde? En la Iglesia Católica. La verdad de Jesucristo, fundamentada en la columna y fundamento de la fe, que es la Iglesia. Entonces, ese resumen que hacía el Papa Benedicto XVI en aquel momento era increíble porque, claro, ahí resume es lo que es el movimiento ecuménico sin ofender a nadie. Pero si profundizamos en la frase del Papa, sabiendo de quién viene, que es el vicario de Cristo, pues ya entenderíamos qué es el movimiento ecuménico. Entonces, si nosotros estamos en un movimiento ecuménico o nos acercamos a un movimiento que se diga ecuménico, tiene que estar basado en esta frase del Papa. La búsqueda de la verdad a través de la palabra de Dios. Y esa búsqueda de la verdad nos va a referir inexorablemente a la Iglesia Católica. ¿Ok? Entonces, siempre la búsqueda de un movimiento ecuménico es hacia la verdad fundamentada en Cristo, que fundó una sola iglesia, que es la Iglesia Católica. Eso es el movimiento ecuménico, ¿verdad? Entonces, para que tengamos eso claro. No sé, bueno, ahí, si tienen alguna pregunta ahí, doña Ana y Stephanie, les responden. Sí, tenemos una pregunta de Gabriela Rodríguez en el chat del celular. Dice, quiero saber si en la Iglesia Católica se practica el falso ecumenismo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, las autoridades eclesiales nos dan ejemplo del verdadero ecumenismo. El problema somos nosotros los laicos cuando, sin respetar los principios del verdadero ecumenismo, caemos en errores. Sin decir nombres, pero hay grupos que se dicen ecuménicos, que son grupos que pareciera buenos, donde se reúnen varias personas de diferentes denominaciones, y cuando te das cuenta, te empiezan a quitar tu identidad católica, no te permiten, por ejemplo, recuerdo uno donde no te permitían persignarte, ¿verdad? Donde se utilizaba pues cierto tipo de oración y demás, y entonces mentira que lo que se quería buscar era un ecumenismo, lo que querían era traerte al redil de ellos. Entonces, ese es el problema de los laicos cuando no nos formamos. Es que yo voy a ese grupo porque de por sí Dios, como decía la pastora en los errores, ¿verdad? El falso ecumenismo es que todo es el mismo Dios, no hay problema. Y te das cuenta que con el pasar del tiempo es falso ecumenismo. Entonces el problema es cuando los laicos caemos en esto. Las autoridades eclesiales, vemos a un Papa Francisco, por ejemplo, haciendo real y verdadero ecumenismo. Pero el problema está en los laicos. Una cosa más, tal vez para resumir lo que decía doña Gabriela, es en la Iglesia Católica no se practica el falso ecumenismo, lo practicamos nosotros los católicos, ¿verdad? Ahí está, los laicos, somos los que caemos en el falso ecumenismo.
pero la iglesia como tal es más. No sé si ustedes han puesto atención, por ejemplo, cuando el Papa se reúne con autoridades no católicas de otras denominaciones, siempre inicia o finaliza con una Eucaristía, siempre hay una Eucaristía, siempre hay una Eucaristía. En los encuentros ecuménicos siempre hay una Eucaristía. Entiéndase encuentros ecuménicos, porque también el Papa puede tener una reunión con el patriarca de, no sé, X, Iglesia Oriental. No necesariamente es que está teniendo un diálogo ecuménico, no necesariamente. Pueden hablar de muchos temas, pero siempre en los encuentros ecuménicos donde hay varios denominaciones no cristianas, no católicas, perdón, siempre hay una Eucaristía, siempre hay una Eucaristía. Y es porque, como dice el Unitatis Reintegratio, todo tiene que estar en torno a la Eucaristía. La idea y lo que busca el verdadero comunismo es que todos los cristianos nos unamos, ¿verdad? En una única Eucaristía. Eso es lo que busca, que todos se acerquen a la verdadera iglesia, ¿verdad? Entonces, dice don Ronald que el falso comunismo es en realidad un riesgo para el católico. Exactamente, don Ronald. Sí. Es un total riesgo. Y vamos a ver, yo voy a tocar un tema escabroso. No sé si alguien por acá está en un grupo de estos, lo tengo que decir. Lo tengo que decir porque bueno, el curso es para eso, para formarnos, ¿verdad? No sé si alguien ha estado o está en grupos como Hombres de Negocios, en grupos como Tierra Fértil. Les quiero decir que tengamos muchísimo cuidado con esos grupos. Muchísimo cuidado con esos grupos. Llámese, por ejemplo, Hombres de Negocios. Son grupos que, si ustedes ven cómo nacen, evidentemente no tienen su nacimiento desde el punto de vista católico. Y a pesar de que dicen que aceptan a todas las denominaciones y todo el asunto, muchas personas dejan de practicar y de vivir su fe católica por ir a estos grupos. ¿Ok? Y hay que tener muchísimo cuidado, porque estos grupos te alejan de la fe aunque digan que no. Y no, aquí aceptamos y respetamos a todas las denominaciones. Aquí lo que queremos es hablar de Dios. Hermano católico, si usted necesita ir a otro grupo, ¿verdad? Llámese Hombre de Negocio, llámese, para encontrarse con Dios, para hablar de Dios, no entiendo cómo te dice llamar católico. Si en la Eucaristía te encuentras con Cristo en cuerpo, alma, sangre y divinidad, entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Porque muchos entonces no se pierden los grupos, la reunión de Hombres de Negocios, no se la pierden, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué? Y a misa con costos van a misa nada más, ¿verdad? Pero la reunión de Hombres de Negocios no se la pierden, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado porque esos grupos ya llaman pseudo ecuménicos. En realidad, si analizamos el documento del Concilio Vaticano II, y si analizamos lo que hemos hablado aquí, en muchas ocasiones no es verdaderamente ecuménico, ¿verdad? No porque todos pensamos lo mismo, ya es ecuménico. No. Recordemos que el movimiento ecuménico busca, dice Benedicto, que el hombre encuentre la verdad a través de la palabra, de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y esa verdad completa se encuentra en la Iglesia Católica. Y el movimiento ecuménico tiene que llevarnos a eso, a que todos encontremos esa verdad en la Iglesia de Jesucristo. Para eso es el ecumenismo, para hacer que todas las denominaciones no católicas se acerquen a la Iglesia, no para que los católicos se alejen de ella. ¿Ok? Entonces hay que entender bien ese movimiento ecuménico. Hay otra pregunta en el chat que dice, vamos a ver, falso ecumenismo lo formamos los laicos que andamos buscando reunirnos con gente de otras denominaciones. Ok, eso es un comentario. Ajá. Ok, listo, sí. Creo que, bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta. Tal vez yo voy a agregar algo sobre el tema. Punto número 1. Si no más me equivoco, y chicos, me corrigen por favor si me equivoco. El ecumenismo, los encuentros ecuménicos, de hecho, no deberían ser organizados o dirigidos por laicos. Exactamente. Los encuentros ecuménicos, usualmente los verdaderos encuentros ecuménicos son entre teólogos, gente que ya ha estudiado bastante para poder discutir fraternalmente, ¿verdad?, en torno a la palabra de Dios.
pero sí, según tengo entendido yo, los encuentros ecuménicos no son entre laicos normales, comunes y silvestres, por así decirlo, son entre teólogos y gente más preparada. Ujú. Ok, Sí, ujú. ujú. El numeral, yo les invito, hermanos, de verdad, ya que se están formando y están tan interesados, muchos de aquí me imagino que ya lo hicieron, de que se lean el decreto Iudinatis Redintegratio que está en el Concilio Vaticano II. Es sumamente corto, es sumamente corto. Y ahí habla sobre todo eso que está hablando Weiler, todo lo que hemos hablado aquí. Sí invita al mutuo conocimiento de entre los hermanos, sí invita a la conversación entre cristianos, pero debe haber un conocimiento previo, lo cual no necesariamente tenemos. Y en efecto, como dice Weiler, en los verdaderos encuentros ecuménicos es necesario que estén guiados por personas conocidas, llámese incluso sacerdotes. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Y les voy a hacer una consulta. ¿Qué pasa con qué pasa, por ejemplo, con las iglesias orientales? Esta es una consulta interesante. ¿Qué pasa con las iglesias orientales? Porque hemos hablado de las que no son cristianas, llámese testigos de Jehová, etcétera, sectas, ¿no? Ya hablamos de las denominaciones cristianas. Bueno, voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué aparece el ecumenismo? También está aquí en el Unitatis Reintegratio. Porque el concilio reflexiona algo en la sabiduría del Espíritu Santo muy cierto, hermanos, y es que a pesar de que estamos separados, digamos, yo nací en una familia luterana, por decir algo, ¿verdad? ¿Cuándo se dio la Reforma Protestante? 1517, ¿verdad? O sea, yo nací en una familia luterana y por ende estoy separado de la iglesia por mis creencias, pero esa separación no fue culpa mía, ¿verdad? No fue culpa mía, eso pasó en 1517 con Lutero, no fue culpa mía. A mí me educan ahí, pero no es culpa mía esa separación. Entonces, el ecumenismo nace por esta realidad y dice, no. La iglesia reflexiona en el concilio y dice, no. O sea, hay que acercarse a estas personas porque el Espíritu Santo está ahí también. Y eso lo dice el concilio, ¿ah? El Espíritu Santo está y puede estar en esas, y puede darse milagros. ¿Puede darse milagros en una iglesia no católica? Claro que sí. El Espíritu Santo se mueve por donde quiere y como quiere. Y no quiere decir que ahí no puede estar el Espíritu Santo y que ahí no puede actuar el Espíritu Santo. Porque ahí pueden haber personas de buena que simplemente están separadas de la iglesia católica por una realidad histórica, por una realidad de nacimiento. Yo nací en una familia luterana y me alejé no nací dentro de la iglesia, pero yo no la separé, ¿verdad? Entonces, la iglesia analiza toda esta realidad y dice, no. Ellos no tienen culpa de esta separación, ¿verdad? Y la iglesia y el Espíritu Santo puede moverse allí también. Pero eso es un punto. El otro punto que les hablaba es qué pasa con las iglesias orientales, por ejemplo. Las iglesias orientales tienen un trato desde el punto de vista ecuménico muy especial, porque tenemos que olvidarnos de una cosa, y es que muchos de los dogmas fundamentales de la fe fueron establecidos en concilios donde estábamos en unidad con esas iglesias orientales. Llámese el dogma de la Trinidad, llámese el dogma de Jesucristo hecho carne y nacido de María Virgen. Estos son dogmas que nacieron de concilios que en aquel momento con iglesias orientales estábamos en total comunión. ¿Ok? Entonces, estas iglesias orientales, y muchas de ellas son apostólicas porque vienen de apóstoles. Entonces, los encuentros ecuménicos con ellos, por ejemplo, son muy diferentes que si hubiera sido con luteranos, por ejemplo. O sea, es muy diferente porque ellos tienen una realidad muy distinta y no hay que olvidar que muchos de nuestros dogmas fundamentales nacieron, ¿verdad? Se establecieron en concilios donde estábamos en plena unidad con estas iglesias orientales. Entonces ellos tienen mucho del depósito de la fe de nosotros. Y entonces, por eso les digo, ahí el encuentro ecuménico es, si se quiere, está más sencillo, ¿verdad? Y se trata de otra manera distinta. Entonces hay que tener también hacia con quién es que se está haciendo el diálogo ecuménico y el Papa eso lo maneja muy bien, ¿verdad? Sí. La iglesia como tal. Básicamente hay otra consulta en el chat. Nos pregunta Gabriela y nos dice, ¿cómo
si podemos llamarle diálogo interreligioso a lo que sucedió con lo de la Pachamama en el Vaticano. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿A qué se refieren con lo que sucedió? Es que yo quiero, bueno, voy a aprovechar esto, hermanos, para hacer una pequeña aclaración con el Papa Francisco y con todo lo que han hecho los medios, incluso católicos. No digo que con mala intención, yo no digo que con mala intención, pero vamos a ver. Puede ser que sucedan cosas de las que no estemos de acuerdo o estemos de acuerdo. Pero de eso, y no estoy diciendo aquí que la pregunta vaya por ese sentido, ni estoy diciendo que la persona que haya hecho la pregunta, ¿cómo se llama? Doña Gabriela esté en ese grupo. No, no, para nada. Pero es que la pregunta me da para esto. Hermanos, han habido y se está creando movimientos dentro de la iglesia, y a mí me preocupa particularmente, de personas anti Papa Francisco, ¿verdad? Incluso hay grupos, hay personas católicas que dicen que el verdadero Papa es Benedicto y no Papa Francisco, y no reconocen al Papa Francisco como cabeza de la iglesia. Entonces, tengamos cuidado porque también las frases que dice y habla el Papa las han sacado de contexto. ¿Okay? Entonces ahora dicen que el Papa apoya el matrimonio igualitario, ahora dicen que qué barbaridad lo de la Pachamama. Vamos a ver. La intención con lo de la Pachamama era un encuentro fraterno. No se le puede llamar diálogo interreligioso porque ni siquiera hubo un diálogo ni ecuménico ni nada de esto. No podemos tampoco hacer un juicio de lo que si el Papa estuvo bien o estuvo mal. Muchas personas han dicho que se estaba profanando un campo santo con lo de la Pachamama y que, vamos a ver, la intención del Papa no fue esa, ni mucho menos, ¿verdad? Eso es un tema que se debió tocar, o no sé si se tocó en escándalos de la iglesia, creo que es por ese lado, y no voy a profundizar porque, como hemos dicho, son temas distintos. Respondo, esto no es diálogo interreligioso, simplemente es un acto fraterno que se dio donde se respetó las culturas y la realidad de un grupo, pero ya profundizar en el tema sería hablar sobre los escándalos de la iglesia y es un tema que no podemos tocar ahorita, ¿verdad? Pero si no, diálogo interreligioso eso no es. Hay otra consulta que dice... no, ya le respondió Luis Eduardo Hernández. Sí, Lupita preguntaba cuál es el decreto, entonces ya ahí le escribió. Y además, Luis Eduardo, gracias porque lo envió. El decreto Unitatis Reintegratio lo envió en PDF, lo envió al chat. No sé si, si alguien tiene más consultas. No que yo tenga en mi radar, pero si algún hermano tiene alguna duda, pregunta, comentario, que hable ahora o se aguante hasta el domingo. ¿Puedo agregar algo? ¿Claro? Claro, Manuel. Mire, es importante ahí el ecumenismo y hay una enorme ventana, una enorme luz que se está abriendo y hay que orar por ello. El patriarca de Constantinopla ha dicho de que la unión con la Iglesia Católica es algo que se va a hacer sí o sí. Tenemos que orar por eso para que... Amén. Creo que perdimos Amén, a don Manuel. Manuel. Sí, Amén, amén. No, y eso es fruto del diálogo del ecumenismo. Eso es fruto del ecumenismo. Y eso es fruto del trabajo no solo del Papa Francisco, eso viene desde atrás. Entonces, el ecumenismo es algo silencioso, hermanos. No nos damos cuenta, pero la iglesia ha trabajado en esto fuertemente. Y esto que decía Manuel es fruto del ecumenismo, es fruto de ese verdadero ecumenismo, ¿verdad? Una enseñanza, digamos, algo para recordar, cuidémonos con esos supuestos grupos ecuménicos, porque no son grupos ecuménicos. Y eso es una falacia que trata de engañar a los católicos que, desgraciadamente, como decía Ana Pastora muy cierta en la presentación, desgraciadamente carecemos de formación. Carecemos de formación. Grupos,
cursos como este de apologética o cursos de Biblia o otros cursos, ¿verdad? Que dan muchos grupos, no solo el Ministerio de Apologética de San Francisco de Sales, hay muchas personas hasta mejor preparadas que nosotros, que dan tipos de cursos de estos, ¿verdad? Y son grupos, y son cursos que deberían estar, hermanos, llenos, la iglesia llena escuchando, ¿verdad? Y abrimos cursos, por ejemplo, aquí cuando lo abrimos físicamente, abrimos cursos y llegan 20. A la primera clase llegan 50. Y a la segunda llegan 30. Y a la tercera llegan 15. Y se gradúan 15. Entonces, ese es el problema del católico, la falta de constancia. Y yo creo que la pastora hacía algo muy cierto en eso. Nos falta formación, ¿verdad? Pero después si queremos hablar con tal o cual y cuando nos damos cuenta, X persona nos saca de la iglesia porque dice que, mira, si somos idólatras. Ay, mira, si es que eso es un símbolo, eso de lo cristiano es de verdad. Y así, y entonces nos van sacando, ¿verdad? Por nuestra ignorancia. Y desgraciadamente ese es el gran riesgo. Entonces mejor ese tipo de grupos ecuménicos, si no estamos verdaderamente formados, tengamos mucho cuidado con ellos, ¿verdad? De hecho, recordé el segundo punto que iba a comentar antes. Uno podría, igual chicos, me corrigen por favor si me equivoco, que bien puedo equivocarme. Uno podría perfectamente participar en forma fraternal en la iglesia de otro hermano no católico. Les doy un ejemplo, que de hecho a mí me pasó a inicios de año antes de la pandemia. Unas amistades mías adventistas del séptimo día tenían rato de invitarme a que fuera a conocer la iglesia de ellos. Entonces, bueno, en un momento yo le dije, bueno, está bien, voy a tal fecha y tal fecha llegó y tal fecha fui. Pero yo en todo momento sí les dije, vengo en son de visita, no es que me voy a convertir al adventismo y eso tampoco es un encuentro ecuménico. Y por supuesto, a mí me va a hacer falta y voy a cumplir con mi precepto dominical este fin de semana. Uno podría participar, como les digo, de un encuentro de otra denominación cristiana, pero sabiendo que es más un encuentro fraterno, no un encuentro ecuménico. Y tampoco es que uno va a ir a convertirse en feligrés de la otra denominación cristiana. Sí, sí, es cierto, es cierto. El problema es que en eso también hay que tener mucho cuidado, Ujú, ¿verdad? O ujú, sea, tenemos que ir verdaderamente, si usted está formado en su fe y usted nadie lo mueve como una piedra pegada con cemento, pues entonces tranquilo, pero hay que tener ujú, cuidado. Yo me acuerdo, el hermano Roger, no sé si hoy está por acá, pero el hermano Roger nos comentaba que él participó, por ejemplo, en la sinagoga, que fue ahí, creo que fue con los judíos, que participó una vez o algo así, ¿verdad? Y no pasa nada, digamos, no por eso él se hizo judío, ¿verdad? Y más bien rescata de ese culto un montón de riqueza, ¿verdad? Porque nuestro culto, nuestra Eucaristía, nuestro culto cristiano tiene sus raíces ahí. Entonces, más bien rescata mucho de ahí para acá, ¿verdad? Entonces, uno puede hacerlo, pero obviamente tenés que tener una ujú, solidez en tu fe, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado con eso, pero sí, claro. ujú. Es Bien. que por eso te van a excomulgar. ¿Algún hermano con alguna otra duda, pregunta, comentario? Hable ahora o espérese al domingo. Sí, o Yo también tengo una sí. consulta. Adelante, Marianela. Bueno, quisiera saber cuál es la posición de ustedes con respecto a, digamos, una persona que es criada católica y se casa con un evangélico. ¿Es conveniente que la familia católica asista a ese matrimonio o no? Tal vez me salga un poco del tema, pero es que me surgió con todo esto de la combinación Eh, de religiones. Gracias. con gusto. Marianela, perdón, una preguntita nada más para corroborar que entendimos correctamente. Una persona católica que se casa con una persona evangélica en la iglesia evangélica. Correcto. Esta chica, se crió católica, se hace novia de este chico y empiezan a participar en estos supuestos grupos ecuménicos. Y entonces ella dice, bueno, yo sigo creyendo en la Virgen y sigo todo, pero por supuesto no está fuerte su fe. Le pasó Y lo que dijimos que pasa en esos grupos. exactamente, entonces ella se casa en la iglesia evangélica porque el muchacho era muy, muy practicante y entonces quería saber la posición de ustedes, qué piensan de si la familia debe participar
de ese matrimonio o no. Ujú, una pregunta muy profunda, pero gracias por la pregunta, Marinela. Vamos a responder. Vamos a ver. Eh, yo creo que en ese caso que lo que estás exponiendo, para una persona verdaderamente católica, digamos, si ella fuera mi hija, voy a ponerlo así, fuera mi hija, que tengo dos aquí, si fuera una de mis dos hijas, yo te voy a decir una cosa, yo como verdadero católico y que amo profundamente la Eucaristía y que amo a mi iglesia a pesar de todo, lo primero que sentiría sí es un gran dolor, porque sí me dolería mucho, ¿verdad? No lo puedo negar, me dolería mucho. Pero es mi hija, ¿ok? El Señor Jesucristo me la dio, me la prestó no sé hasta cuándo, y yo no podría de ninguna manera no participar de su encuentro matrimonial, ¿verdad? Como decía Weiler, yo voy y participo. Eso no quiere decir que yo voy a... Probablemente sea la primera y única vez que vaya, porque tampoco es que voy a ir a acompañar a mi hija cada vez que haya culto, porque no me va a gustar, no es lo que me llena, tengo claro que lo que me llena es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, pero al evento como tal de su matrimonio yo voy a ir, ¿verdad? Con un gran dolor, yo no lo negaría que iría con un gran dolor, porque soy católico y me dolería, ¿verdad? Pero el participar o no, yo creo que queda muy personalmente. Si usted pregunta cuál es nuestra opinión, de mi parte no habría ningún problema de que participara. Yo puedo participar, si fuera mi hija, si fuera un familiar mío, yo puedo participar de ese evento, ¿verdad? Porque recordemos una cosa, y aquí voy a esto, retomando lo que dice el documento de la iglesia. Yo no puedo satanizar, ahí está el Espíritu Santo también. Yo no puedo negar que ahí no esté. No está la plenitud de la verdad, eso sí. No están todos los medios salvíficos, porque recordemos cuáles son los medios salvíficos plenos, los tenemos en la Iglesia Católica y los tenemos en los 7 sacramentos encerrados, ¿verdad? Están en los 7 sacramentos, están todos los medios salvíficos para nosotros. No los tienen las otras denominaciones. Entonces, tenemos esa realidad y no la podemos obviar. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no pueda actuar ahí. Entonces, tampoco vamos a satanizar esto. Yo puedo participar y participaría, ¿verdad? No activamente, evidentemente, tampoco voy a participar activamente, pero sí participaría, ¿verdad? Y no sería mal. O sea, no por eso la iglesia... Yo les voy a compartir que sí fue una situación en la familia compleja, porque de igual manera, como lo estás diciendo, lo que fue los papás, ¿verdad? Decidieron participar, pero entiendo, no sé si estoy equivocada, que cuando uno asiste a un matrimonio es testigo, se convierte en testigo de aquella unión. Entonces, fue muy complicado porque ciertamente parte de la familia no asistió y se entiende, como bien lo explicas, que los padres pues asistan, ¿verdad? Porque es un momento importante en la vida de la persona. Pero sí, yo entiendo también que es muy complicado, que es difícil, pero es una realidad que vivimos cada vez más. Es que, Marianela, tal vez, vamos a ver, es cierto, cuando usted está en una boda, usted es testigo, eso es totalmente cierto. Y usted es responsable, eso que decía algo muy cierto, y no lo hablamos en el tema del matrimonio. Cuando usted asiste a una boda, usted es testigo de esa boda. Y usted es responsable, usted también es testigo de lo que le pasa a esas personas que se están casando. El día de mañana, a ellos les pasa algo, hay una infidelidad, usted también usted fue testigo de eso, ¿verdad? Hay que ayudar siempre y orar por esa pareja toda la vida, porque usted ya fue testigo, eso es cierto. Irwin, ¿Verdad? Sí, disculpa para meterte un paréntesis, porque es algo que recuerdo de un caso muy reciente. En eso de ser testigos, cuando, no sé si lo tocamos en el tema del matrimonio, cuando se está en el proceso de la nulidad matrimonial, se llaman a todos los testigos de ese matrimonio. Si usted estuvo en la boda, puede que lo llamen por un proceso de nulidad matrimonial. Puede que le pregunten, mira, usted notó si
Si alguno de los novios estaba siendo presionado, ejercido, si andaba bajo efecto de drogas, entonces sí, Ujú, es testigo y lo pueden llamar. ujú. Cierro paréntesis. Sí, sí, muy cierto, guay, gracias. Pero también recordemos que lo que dice el documento de la Unitatis Reintegratio, insisto, parte del hecho de que esa persona, ¿verdad? Esa persona que se casó con esta muchacha, es culpable de estar en esa iglesia, ¿sí me explico? Él no fue el que la dividió, él es podría llamar entre comillas, una víctima de una realidad histórica que pasó muchos años atrás, ¿verdad? Entonces tampoco podemos quedar en una satanizar eso, ¿verdad? Entonces el ecumenismo, y esto vale para la pregunta de María Elena, está en un equilibrio, ¿ok? No podemos satanizar esta realidad, estos hermanos no católicos de buena voluntad, porque no hay algunos que no son de buena voluntad, pero estos hermanos no católicos de buena voluntad están siguiendo a Cristo según las enseñanzas que le dieron sus padres, y eso está en la Biblia, ¿no? Pero entendiendo esa realidad, aquí viene el equilibrio, es entender que yo estoy en la plenitud de la verdad, que tengo todos los medios salvíficos, pero como dice la palabra, que mucho se le da, mucho no se le va a pedir, ¿verdad? Y que yo no puedo cambiar mi tesoro, ¿verdad? Por unos cuantos pesos. Y no estoy menospreciando las otras denominaciones, pero es la realidad. Yo no puedo cambiar mi tesoro, la Eucaristía, el consumir a Cristo y hacerme uno con Él, el recibir cuerpo, sangre, alma y divinidad del mismo Dios en mí. No puedo cambiar ese tesoro por unos cuantos pesos, por ir a tal culto ¿verdad? Entonces, al que mucho se le da, mucho se le pide. Somos católicos, mucho se nos está dando, mucho se nos va a pedir el día del juicio, mucho se nos va a pedir el día de nuestra muerte porque se nos dio mucho, ¿verdad? Y entonces ahí es donde está el equilibrio, ¿verdad? Respetar esta realidad, pero por el otro lado, no moverme de la realidad en la que yo estoy. Y en ese caso, pues nos indica un hermano por acá, en el caso que comenta Marianela, pues la muchacha está unida civilmente con una persona no católica y por lo tanto ella no puede comulgar en la iglesia católica, ¿verdad? Como una nota Sí, aclaratoria. claro, no puede. Bien, vamos a ver con el tiempo, guay, con el tiempo, sino para continuar el domingo. Pues con el tiempo vamos, digamos que dentro de lo esperado. De hecho, recuerdo que cuando estábamos anunciando el curso y las primeras clases, yo siempre les dije que la clase iba a durar entre 60 y 90 minutos. Entonces, estamos acercándolo a los 90 minutos. Perfecto, don Ronald tiene la palabra. Buenas noches. Otra vez, espero no crear un polvorín, pero que se me crea una confusión, como usualmente me sucede cuando hay exposiciones en donde uno tiene cierta crianza y ha recibido, digamos, pocos cursos. Es que me llama la atención porque, bueno, en este caso particular, tal vez yo estoy confundido con la intervención de Irwin, pero al hablar de nulidad del matrimonio, yo en lo personal considero que en el aspecto civil o una relación de hecho, jamás lo podríamos tratar de matrimonio. No podríamos hablar de nulidad de matrimonio, salvo cuando estamos ante una unión person in Christi. Yo no sé si me comprende. Que sea un sacerdote, que sea un representante de Jesucristo, el que haya unido a esas personas. Si ustedes aquí están hablando de un matrimonio ante un pastor probablemente evangélico. No sé si estoy confundido. No le veo razón de hablar de nulidad de matrimonio cuando en realidad una relación de hecho, un matrimonio entre comillas, subrayado civil, en realidad no es matrimonio. Bueno, ese es mi criterio. No existe civil matrimonio. El único matrimonio fue creado por Dios y es ante un sacerdote. Gracias, don Ronald. Sí. Tal vez sí voy a tener que cortar el tema por ahí porque comenzamos a desviarnos un poquito del tema, pero no podemos seguir continuando desviándonos aún muchísimo más del tema. El tema de matrimonio ya se abordó ampliamente en su momento.
se puede hacer una mención rápida, pero no podemos seguirnos centrando en... Disculpe, Weiler, pero la consulta de la muchacha se fue por ese lado. No, no, sí, sí, pero por eso digo, Consulta no, ella se no, fue por ese lado y ustedes están hablando de unidad de matrimonio y yo considero que un matrimonio ante ante otra denominada iglesia no es matrimonio y no se debería hablar ni siquiera de nulidad. Cuando hablamos de nulidad de matrimonio ante la iglesia católica. no, sí, claro, don Ronald, en eso estamos de acuerdo. Y con respecto Mi a lo que mi dice punto es que no podemos seguir hablando del tema del matrimonio cuando estamos en la noche del tema del falso ecumenismo, porque si no, pues nos puede dar hasta las 12 de la noche hablando de matrimonio. por ese lado fue donde ustedes ingresaron. No, pero es que el tema de nulidad, o sea, yo no mencioné nulidad de matrimonio, el que Weiler hizo la intervención de no, nulidad pero es que de matrimonio, si la muchacha está hablando de un matrimonio ante la iglesia evangélica. no, pero es que Weiler lo que dio fue un ejemplo de cuando uno es testigo en un matrimonio y hay nulidad matrimonial y entonces nos llaman como testigos. O sea, Y por otro lado, nada Weiler, más. con todo respeto, por otro lado usted está hablando, hasta donde yo sé, cuando uno dice yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y el hecho de participar en ciertas actividades que no están ligadas muy a las creencias, a la fe que predica la doctrina cristiana, yo creo que estamos cometiendo un pecado por omisión. Me parece. Y hasta ahí llego, como dicen. Ok. No, omitir es cuando usted no hace algo. Yo no estoy dejando de hacer algo, yo no estoy dejando de practicar mi fe por participar en un evento X, siempre y cuando entendamos la razón por la cual se está haciendo, pero omitir es dejar de hacer algo, pero yo no estoy dejando de hacer, ¿verdad? Entonces, no hay un pecado de omisión como tal, ¿verdad? O sea, no es un pecado de omisión porque yo no estoy dejando mi Eucaristía dominical, yo no estoy dejando de practicar mi fe por tal o cual evento, entiéndase en caso particular como el que explicaba María Elena, ¿verdad? Pero nada más para aclarar eso, Sí. pero y el tema del unidad que decía Juan era simplemente como un ejemplo cuando era, como llámese de testigos, ¿verdad? Sí, y también con lo que mencionaba Ronald, en efecto, la unión fuera en ese caso se llama matrimonio civil, unión civil, ¿verdad? Es una unión civil, no es un matrimonio sacramental. Hablaron de matrimonio, pero también un funeral. Si nos invitan a un funeral donde la persona que fallece no es católica, hermanos, no vamos a dejar de ir porque no está en peligro nuestra fe. Tenemos, ¿verdad?, que tener eso presente, ¿verdad? Simplemente vamos, acompañamos fraternalmente en el momento. Mientras el pastor de su denominación hará lo que hará, nosotros rezaremos en silencio, estaremos allí y eso no hace que mi fe tenga peligro, o sea, pero estoy participando. No voy a dejar de ir a un funeral, por ejemplo, solo porque no es bajo la religión católica. No sé si alguien tiene alguna otra consulta, si no podemos ir cerrando. O como les decía, hable ahora sobre el tema del falso ecumenismo o aguántese hasta el domingo. Pues parece que no. Bueno, hermanos, entonces si no, iríamos terminando por esta noche. Nos pasamos de los 90 minutos. Yo creo que no hubo ni una sola clase que yo pudiera cumplir mi promesa de entre 60 y 90 minutos, pero bueno. Para el siguiente curso, ahí veremos qué hacemos. Bueno, como estábamos hablando de matrimonio, entonces un matrimonio me estaba llevando al inicio la jefa, entonces vamos con el jefe. Irving, ¿me ayudas por favor con la oración de cierre? Claro que sí. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad que nos das de poder compartir aquí todos en unión. Te damos gracias por Ana Pastora, bendícela, bendice a su familia, por el tiempo, por la dedicación que tuvo el día de hoy. Bendice a Weiler por su servicio. Ayuda a cada una de las personas aquí y a sus familias aquí representadas. Dales el don de fortaleza, de templanza, para que sigamos perseverando en la fe en este tiempo donde nuestra fe está en peligro
en donde la pandemia nos aleja, nos trate de alejar de la Eucaristía. Permítenos vencer los miedos, Señor. Permítenos cada vez reincorporarnos y practicar como debe ser nuestra fe, que volvamos a misa, que sigamos practicando todo lo que tú nos has enseñado a través de más de 2000 años. Ayúdanos, Señor, para que esta pandemia no nos paralice nuestra fe, que podamos seguir siendo testimonio y luz en este tiempo donde la fe cada vez es más atacada, se burlan de esta fe. Ayuda a cada uno de esos niños que está por nacer, a cada uno de los que murió, recíbelos en tu santo regazo, Señor, dando la fortaleza para poder seguir luchando en contra del aborto. Tanto daño está haciendo, Señor Jesús. Gracias, Mamita María, por seguir intercediendo por este curso, por este ministerio que sirve a tu Hijo. Y ayúdanos para mantener la unidad, para mantenernos siempre firmes en el magisterio de la Santa Iglesia fundada por tu Hijito. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. San Francisco de Sales, Ruega por nosotros. Gracias. Ana Pastora, ¿estás por ahí? Sí. Gracias, Ana. Agradezco a todos los hermanos, especialmente y disculpas a Donald que lo cortamos, pero no es el tiempo ni el momento. Es cierto que abrimos el portillo, pero nos disculpamos por eso. Agradecerle que siempre tiene una participación abierta, a todos los hermanos por su participación, y a decirles que, como todos nosotros católicos creyentes en el Trin, en la Trinidad, tengamos mucho cuidado, porque no somos tan doctos como para ponernos a discutir mucho ni estar en discusiones en reuniones. Es mejor omitir discusiones, quedarnos callados. Para eso hay personas sabias que nos pueden representar y estar siempre pendientes y seguros de que la religión católica es la religión de Cristo. Está escrito, él mismo lo dice, y los apóstoles lo dijeron. Tengamos mucha fe, creamos siempre que Dios es nuestro Salvador, nuestro Dios y Salvador, y sintámonos verdaderos hijos de Dios, siguiendo su palabra y siguiendo su mensaje. Buenas noches. Gracias, Ana Pastora. Irwin y Steph, tal vez si abren un momentito sus cámaras para que se puedan despedir y que todos los demás puedan ver la super silla gamer, ¿verdad? No sé si ahí se ve. Ahí nos vemos. Ahí ¿sí? nos vemos. Ahí se ven. Bueno, muy buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga mucho. Que Dios nos ayude a tener cada vez más voluntad de aprender para aplicarlo en nuestra vida. No dejemos de aprender, y si aprendimos algo, no dejemos de repasarlo, porque todos los días es una lucha nueva, todos los días es una batalla espiritual nueva que solo con Cristo podemos. Por más que hayamos estudiado y aprendamos mucho, si no nos consideramos necesitados de Dios, estamos perdidos. Todos los días ocupamos del Señor para que Él nos ilumine, y oremos por las personas que se han desviado para que vean en nosotros la luz de Cristo, porque nosotros no tenemos luz de nada, por nosotros mismos nada, pero cuando Cristo está en nosotros podemos servirle a Dios y a los demás. Que el Señor los bendiga. Sí, buenas noches, hermanos. Dios los bendiga, de verdad. Gracias a la pastora de nuevo, a Weiler. Y gracias a todos ustedes porque de martes a martes están con nosotros y nos acompañan en este curso. Y en realidad, si no estuvieran ustedes, no habría curso, ¿verdad? Entonces, de verdad, gracias a todos por su perseverancia. No lo reconocemos nosotros, lo reconoce el Señor Jesús. Ténganlo por seguro que el Señor Jesús les aplaude y les ve con agrado su esfuerzo. Y por último, pues recordarles que quedan solo 2 clases. Y después de estas 2 clases tenemos una sorpresa especial para todos. Entonces que se mantengan. Ya vamos por el final. No desistamos. Terminemos estas 2 clases que faltan y luego tenemos una sorpresita especial para todos en la tercera y última reunión que vamos a tener. Por eso digo tercera. Tenemos 2 clases y luego tercera reunión con algo especial para todos. Dios los bendiga y buenas noches. Muchísimas gracias, chicos.
De parte del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales, le damos las gracias por habernos acompañado en esta noche. Si el Señor nos lo permite, nos volvemos a encontrar el domingo para compartir más sobre el tema de falso ecumenismo. Y el próximo martes con un nuevo tema del curso de apologética, en el cual vamos a estar hablando de un tema bastante interesante. Música católica versus música protestante. No se lo pierdan. Que pasen todos muy buenas y santas noches.